Y ver la belleza de nuestro Señor. Y vamos a compartir de la palabra del Señor y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio de conocerte. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos has hablado a nuestras vidas, porque tú nos has traído a tu presencia, a tu familia, a tu casa. Oramos, Padre Santo, que puedas abrir nuestros corazones y nuestras mentes para entender tu palabra, para ponerla en práctica, para ser transformados por ella. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres un Dios que quiere hablar con nosotros, que quiere comunicarse con nosotros, que quiere tener una relación con nosotros, que quiere salvarnos y no destruirnos, Señor. Yo te pido por cualquier persona, Señor, que aún no te ha conocido, Padre, que tú te reveles a su vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, Padre, guía mis palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, ¿ok? Y hemos visto a través del texto durante este tiempo que hemos estado estudiando, primero que el Rey ha venido, ¿no? El Rey ha venido, Dios ha venido a reinar a este mundo en la persona de su Hijo Jesucristo, que después de mucho tiempo de anticipación, de mucho tiempo de espera, Dios ha venido al mundo, Cristo ha venido al mundo y a través de Él ha transformado todo. Ha transformado la salvación y la eternidad, pero también ha transformado la historia. Hoy hablamos de derechos humanos, hablamos del cuidado de los niños, hablamos del mejor tratamiento a las mujeres, hablamos de igualdad, de humildad, de la humildad y el servicio como valores. Bueno, todo eso vino de Jesucristo, ¿ok? Entonces Él vino a este mundo y transformó la eternidad. Trajo salvación, trajo vida, trajo transformación, pero también trajo un cambio que aún en este mundo malo, la historia fue transformada por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos que Cristo vino y se identificó con nosotros, que se hizo uno de nosotros, que no simplemente vino como un ángel flotando en el aire, sino que vino como un ser humano completo, total, en medio de nosotros. Y no solo eso, sino que se identificó incluso con nuestros pecados. Y fue bautizado, y fue tentado, y vivió en victoria. Y también vimos la autoridad de Jesucristo. Y vimos cómo Él tenía autoridad sobre los espíritus malignos, cómo tenía autoridad sobre las enfermedades, cómo tenía autoridad sobre nuestras vergüenzas, cómo tenía autoridad sobre nuestro pecado. ¿Ok? Y vimos todo esto, cómo el Señor tenía y tiene autoridad sobre todas estas cosas. Después de ello, vimos qué es lo que el Señor vino a traer y qué es lo que Él quería. Y vimos que lo que Él estaba buscando no era una religión, sino una relación, un reino, en que Él reina, en que Él gobierna sobre nosotros y que nosotros podemos ser felices y podemos ser libres porque salimos de la opresión del reino de este mundo para venir a la libertad del reino de Cristo. Vimos eso también y vimos finalmente que el Señor nos invita a ser parte de su familia. El Señor nos invita a ser parte de la familia real. Y la familia real tiene una vida que vivir y tiene responsabilidades, pero el Señor nos invita a ser parte de la familia real. Hoy vamos a ver cómo es que el reino se esparce. Cómo es que el reino crece. Y vamos a empezar a ver un poco de esto. Y es, ok, somos parte de la familia del Señor, pero ¿qué propósito tiene Él para nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere hacer en nosotros? Ya sabemos que los discípulos, o sea, la razón por la que la gente no puede aceptar el reino de Dios, o sea, y es interesante que el Señor habló de eso en diferentes maneras a través de la alabanza y en todas las cosas que hemos tenido hasta ahorita. Pero una de las cosas que el mundo no puede aceptar es porque el reino de Dios no vino como nosotros lo esperamos.
Nosotros esperamos un reino que venga y que a la fuerza haga las cosas, que venga y que se muestre poderoso, que destruya todas las cosas. O sea, venimos que se haga su voluntad y no que invite. Pero ya vemos que Jesús en este momento, en este tiempo, el reino de Dios no ha venido de esa manera. Y que la espada del Espíritu es, de hecho, la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Que el reino de Dios, en vez de venir y destruir todo el mal, que es lo que algunos anhelan, ha venido primero para darnos una oportunidad y una amnistía. ¿Sí? O sea, nosotros pensamos siempre que el mal está en otra gente, ¿no? Pero entonces decimos, Señor, que vengas, que hagas justicia, que destruyas todo lo que está mal, todo lo que está indigno, todo lo que es injusto, todo lo que está... Pero si el Señor hubiera venido así primero, no hubiera quedado nadie en la tierra. Entonces, Él tenía que primero venir, tenía que entregar su vida en la cruz y tenía que hacer un camino para que todos aquellos que crean en Él puedan salvarse, para entonces poder venir y poner al mundo en orden. Así que la palabra de Dios se esparce hoy en día a través, el reino de Dios se esparce hoy en día a través de la palabra. Así que vamos a ver este mensaje en Marcos capítulo 4. Opa. No. Ok. A ver ahora. Tengo. Pequeño detalle. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Ok. Bueno, mientras tanto hagámosle automáticamente con el dedito. Ok. Entonces, buena tierra. Ponen la siguiente, por favor. O me dices que ya está listo para mí. Ok. Muy bien, entonces vamos a hablar de qué es el fruto que es esperado en el reino. Voy a pedir que otra vez vamos a hacerlo participativo y quisiera ver si alguien nos puede leer, por favor, Marcos capítulo 4 del 1 al 20. ¿Sería posible que me ayudaras? Sí. ¿No? Sí, no está encendido. Ok. Otra vez. Otra vez comenzó Jesús. Eso. Ok. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues pronto creció y produjo a 30 y a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo,
Los que estaban cerca de él con los 12 les preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engañoso, las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno. Amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, entonces vemos al inicio que hay una gran multitud escuchando a Jesús, ¿no? Una gran multitud. Dice que había tantas personas que Jesús, para no ser, que no se abalanzaran sobre él, tuvo que ponerse en un barco a la orilla y desde ahí predicar, ¿no? Entonces mucha gente es atraída por lo que Jesucristo puede hacer. La mayoría de nosotros, cuando estamos en momentos de dificultad, pues clamamos a Dios. Es natural. Hay gente que incluso dice: no, yo no sé, yo no creo en nada de eso, yo soy agnóstico, yo soy ateo. Pero a la hora llegada prenden una veladora o buscan a alguien que les ayuda en algo o oran. ¿Sí? Dicen por ahí que cuando las personas están muriendo, pues es un momento para ver qué tan ateos eran realmente. Entonces, la verdad es esa, que recurrimos a Dios, y obviamente con Jesús mucha gente se abalanzaba sobre él y le buscaba porque él sanaba a los enfermos, porque daba vida a los muertos, porque podía hacer todas estas cosas maravillosas y podía consolar a los afligidos y todo. Pero Jesús no está interesado simplemente en la multitud, porque la multitud va a tener respuestas diferentes hacia la palabra de Dios. Y Él está interesado en no solamente en que estés ahí, sino qué respuesta le estás dando a su palabra. ¿Qué respuesta le estás dando a su palabra? Está bien, es bueno estar ahí, está bueno estar cerca de Jesús, pero lo que realmente transforma es la respuesta que nosotros tenemos a la invitación del reino de Dios, de entrar en nuestras vidas y de tomar control. Lo que realmente importa es la respuesta que tenemos a la palabra de Dios. Jesús comenzó a enseñar junto al mar, se reunió alrededor de él tanta gente que decidió subir una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la gente permanecía en la orilla y les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas, y en su enseñanza les decía. Ahora, en primer lugar dice: oíd, el sembrador salió a sembrar, y al hacerlo, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron, ¿no? Entonces, el sembrador es Jesús, y la semilla es su palabra. Bueno, pues resulta que
a veces la semilla de la palabra cae en una clase de terreno donde no entra. Y el resultado es, bueno, que los pájaros vienen y se la comen, literal, si hablamos de la semilla literal. Dice, ahora después de eso pone otro tipo de situación. Y dice, otra parte cayó en terreno pedregoso donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se angostó y se secó, pues la raíz no tenía hondura. ¿Ok? Ahí vemos el segundo tipo. El primer tipo cae y no penetra. En el segundo tipo hay una respuesta rápida. Y vemos que empieza a crecer, pero no tiene profundidad. Y entonces, cuando vienen las circunstancias difíciles, se seca. Un tercer tipo de situación. Jesús dice, otra cayó entre espinos. Los espinos crecieron, la ahogaron y no dio fruto. En este caso, la planta sí está brotando, la planta está allí. Pero alrededor de ella hay cosas que la ahogan, que la hieren, que no permiten que crezca. O sea, hay ruido, hay maleza en ese terreno. Y esa maleza impide que la planta se desarrolle en una forma sana. Y luego dice Jesús, pero otra parte de la simiente cayó en buena tierra, brotó, creció y produjo fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Okay? Entonces, hay una parte que dice, cayó en buena tierra. ¿Y cómo sabemos que era buena tierra? ¿Por qué brotó? Porque creció y porque produjo fruto. Porque la inversión que se hizo en ese terreno se multiplicó. Dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, ahí aprendemos algo del reino de Dios. El reino de Dios viene en la palabra y viene como una invitación a dar fruto. Cuando se quedó a solas, los que estaban cerca de él junto con los 12 le preguntaron sobre el significado de la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a quienes están fuera, todo se les dice por parábolas. Es decir, el reino no está obvio y visible y inapelable. Lo que Dios ha decidido es que el reino de Dios viene como un misterio en medio nuestro. ¿Y por qué no? Dios es soberano. Dios es soberano. Él sabe lo que Él quiere. La clase de fruto que Él quiere requiere esta clase de reino. La clase de fruto que Él quiere requiere esta clase de reino. Es por fe para que sea por gracia. Todo se le dice por parábolas para que viendo, vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sean perdonados los pecados. Lo que Jesús está diciendo es normal que algunos no ven el reino. Es normal que en algunos no va a haber vida, no va a haber crecimiento. Eso es normal. El reino en este momento y en este momento de la historia no está viniendo en una manera inapelable. Pero lo que sabemos es esto, que gracias a Dios,
Él ha abierto nuestros corazones y nuestros oídos para recibir la palabra y para recibir el reino en nuestra vida. Y continuó diciendo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás? Aquí viene la primera. Dice, algunos, el sembrador siembra la palabra, dice, algunos son como la semilla caída junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero inmediatamente después de oírla, viene Satanás y se la arrebata. ¿Okay? ¿Cómo se ve este tipo de terreno? Ahora sabemos que cada uno de esos terrenos representa un tipo de persona, un tipo de respuesta al reino de Dios. ¿Cómo se ve aquellos en las cuales son como la semilla que cae junto al camino? ¿Cómo se ve eso en las vidas de ellos? ¿Alguien que quiera levantar la mano y participar? No ocurre nada. No ocurre nada. ¿Sí? No ocurre nada. ¿Alguien más que quiera decir qué características tiene? Pues son los de corazón duro. Tienen el corazón duro. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué más? O sea, la palabra viene a sus vidas y es como que rebota, ¿no? ¿Perdón? Indiferentes, ajá. Hay indiferencia, o a veces hay un momentito de entusiasmo, pero, o sea, hay uno, ¡wow! Y luego mañana es como que no, ni se acuerdan, ¿no? Entonces hay una sequedad, no penetra la palabra en el corazón. Lo cual hace que el enemigo pueda venir inmediatamente y robar la palabra. Y entonces por eso la amnesia, por eso uno, oye, pero es que no me dijiste que, no, se robó, se fue. No había un lugar para que la palabra pudiera entrar en sus vidas. Dice, de igual modo, la semilla caída en el terreno pedregoso representa a quienes al oír la palabra la reciben momentáneamente con gozo, pero perdura muy poco tiempo porque no tienen raíz en sí mismo. Por esto sucumben cuando por causa de la palabra viene la tribulación o la persecución. ¿Qué características tiene este tipo de terreno, este tipo de persona? Sí. Hay gente o temporadas, alguien siente así una forma de ser o momentos tienen emociones o se sienten bien en un momento, pero en otro momento. Hay gente que pues con el fe son o practican como temporadas, como viene el invierno y luego viene el verano y se mueven fácil por el ambiente o Sí. en los tiempos, pero no están bien establecidos o sinceramente, completamente en sus corazones invertidos en la palabra o en la verdad de la palabra y completamente en su mente, con el corazón, los dos alineados para estar más bien sin moverse y para estar bien firme y listo y firme para que nada le mueve y sabiendo que es la forma y la verdad y nadie le va a quitar de eso. Y, Sí. o sea, es uno que tiene que hacer la decisión, tener esos
predetermined principles, principios predeterminados. principios, ya sabiendo y conociendo y estar viciado y disciplinado leyendo la palabra para que no se mueve uno tan fácil, y especialmente cuando quiere venir el enemigo. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? O sea, vean lo que dice el texto. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué esa persona al principio está muy entusiasta y luego allí, Juan Ramón, por favor? Sí, pienso que es por falta de profundidad. Sí, Para obtener agua. sí, Se seca por eso, por falta de agua. Por falta de- La palabra de Dios. exacto. Porque no profundiza. Ujú. Y además lo dice la propia palabra. Exacto. De que no tiene raíz. Porque la raíz no puede penetrar. Porque no llega al agua. No llega a donde va a saciarse para poder crecer. Así es. Falta de alimentación del agua espiritual, que es la palabra de Dios. Exacto, muy bien. O sea, y a veces son cosas externas, lo que prueba lo que está sucediendo en su vida. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice, momentáneamente la recibe con gozo, pero perdura mucho tiempo porque no tiene raíz en sí mismo, lo que decía Juan Ramón. Por eso, ¿qué es lo que les pasa? Sucumben cuando a causa de la palabra, por causa de la palabra, viene la tribulación o la persecución. ¿Sí? Entonces, al principio, como decía mi hermano, se mueven por emoción, wow, ok. Pero cuando empiezan a ver, o sea, a lo mejor van y le dicen a la familia, hey, mira que Cristo. Y dicen, no, si vas a venir con esas cosas. No. Ya te volviste. O sea, y es, y empieza, no tienen profundidad, porque se está moviendo a nivel superficial. Por ejemplo, lo decía mi hermano, a nivel de las emociones, y no a nivel de la palabra, no a nivel de la determinación, de poner sus cimientos sobre la roca firme que es Cristo. Entonces hay una superficialidad. Cuando viene el viento fuerte, cuando viene la tempestad, cuando viene la dificultad, es como, ok, bueno, yo con Cristo sí me va a ayudar, si me va a hacer la vida fácil, si me va a cumplir los sueños, es a mi manera, ¿ok? Él sirviéndome a mí, Él ayudándome a mí, Él llevándome a mí. Si me sana, si me ayuda, si me da, si me esto, entonces sí. Pero cuando viene la dificultad, cuando viene la persecución, cuando viene lo inesperado, entonces no. ¿Okay? Porque no tiene profundidad, porque no ha cultivado su vida en la palabra. Una tercera clase. La semilla que cayó entre espinos representa a quienes oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran en su interior, la ahogan y la hacen infructuosa. ¿Sí? Reciben la palabra, sí reciben la palabra, pero ¿qué es lo que sucede? Que no, las cosas que permiten, que están alrededor, que están en su terreno, les impiden que la palabra dé fruto en su vida. ¿Okay? ¿Cómo se ve esto? Alguien que quiera ayudarnos. ¿Cómo se ve ese tipo de reacción a la palabra? ¿Cómo se ve ese tipo de terreno? Sí, adelante. Yo creo que ese tipo de reacción se ve obvia cuando una persona vino al Señor quizás por una necesidad, un milagro, una salida, el Señor obra, ellos abrazan el concepto de Jesús es mi Salvador, mi Redentor, el que me rescata. Pero a la primera de cambio, que son desafiados en diferentes áreas de la vida a hacer de Cristo el Señor,
ellos no habían tenido en cuenta que además de Salvador, Jesús quería ser su Señor. Sí. Y cuando se llega a esa inflexión, ellos dicen, pero a mí no me gusta que Dios me tenga que decir cómo me manejo en las finanzas. A mí no me gusta que Dios me diga que yo tengo que ser fiel en mi matrimonio. Yo no tenía en cuenta que Él quería ser mi Señor. Y en definitiva se traduce en que cuando llega el momento, el Señor de su vida son ellos. Jesús es Salvador, pero no es Señor. Ok, gracias. Aquí también. Sí. Yo creo que también ponerle el primer lugar a las necesidades de este mundo y no a las cosas del Señor. Por ejemplo, un domingo que tenemos que venir a alabarle al Señor, me ha salido un trabajo, ¿no? Y para mí es más importante ese dinero que alabarle al Señor, ¿no? Yo no creo que el Señor pueda suplir ese día por otro, ¿no? Es la fe y la confianza en Él. Okay. Sí, yo algunas veces hemos tenido la situación, nosotros en nuestro grupo pequeño, hace años, tuvimos la situación de una persona porque estábamos orando, dos situaciones, ahora que me acuerdo, dos situaciones, una que estábamos orando por un trabajo, ¿no? Y luego le sale el trabajo y no tenía que trabajar los domingos, pero decía, es que esta hora estoy muy cansado y el domingo es el único día que puedo descansar. Después de que estuvimos ore por meses para que el Señor le diera un trabajo, cuando le dio el trabajo, pues ya ahora ya no puedo venir al grupo, no puedo venir a la iglesia, no puedo servir al Señor en ninguna cosa porque estoy demasiado cansado por el trabajo, ¿no? Y también tuvimos otra situación que fue con una familia que no podía tener hijos. Y oramos por ellos, oramos, y tuvieron el niño y es que, es que a la hora del niño, es que me sacara al niño, es que es muy cansado sacar es que es difícil sacar al niño. Y poco a poco se fueron pagando hasta que ya no estaban en nada. Y me acuerdo ahora de un tercer caso, de una señora que cuando éramos jóvenes, íbamos a su casa y ahí empezamos a tener reuniones para predicar la palabra y la señora estaba paralítica. O sea, la señora estaba paralítica en la cama porque tenía tuberculosis en la columna vertebral. O sea, y se le habían destrozado, los médicos habían dicho, ella nunca iba a volver a levantarse, nunca iba a volver a caminar. Y nosotros teníamos reuniones en su casa y ahí mucha gente empezó a venir a los pies de Cristo y siempre orábamos por ella. Y nunca pasó un milagro dramático, pero poco a poco, mientras íbamos orando, empezaron a pasar cosas. Después de unas cuantas veces de orar, la señora ya se sentaba. Después de unas cuantas veces de orar, la señora ya... O sea, poco a poco fue sanando y por fin la señora quedó sana. Y en el momento que se dio sana, los muchachos, miren que voy a ocupar la casa, que aquí ya no vamos a poder tener reuniones, ¿no? Todos casos de la vida real. Y creo que ustedes han oído y conocen casos así. Entonces, el poner en primer lugar, como decía mi hermana, no poner a Jesús en el primer lugar en nuestras vidas, dejar que otras cosas llenen nuestra vida. Y de hecho yo diría que esto es una realidad muy grande. Yo creo que sí, creo que la mayoría de los cristianos, muchos cristianos han permitido que estas cosas crezcan en su vida de manera que en menor o mayor manera no les dejan dar fruto en sus vidas. Y no necesariamente tiene que ser, pues, como decían por ahí, es el dinero, es el sexo, es el poder, y pueden ser cosas buenas, pero cosas buenas a las que yo les permito tener el primer lugar, de manera que ahoga el fruto que la semilla debe tener en mi vida. O sea, es sí Jesús, pero no. O sea, como decía mi hermana, Salvador sí, pero Señor soy yo. Yo aquí determino el resultado final. Yo aquí determino lo que voy a hacer con mi vida. Y no da fruto la palabra en sus vidas. Y por último, dice el Señor, y existen otros que son como la simiente que cayó en buena tierra. Oyen el mensaje, lo reciben
y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Reciben el mensaje y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué clase de fruto está dando tu vida? ¿Okay? ¿Cómo se ve ese tipo de vida? Alguien que, por favor, quisiera unas 4 opiniones. ¿Cómo se ve ese tipo de terreno en la vida real, en la vida diaria? ¿Cómo se ve? Allí, mi hermana. Una palabra que permanece para siempre, que cuando llegamos a los pies de Jesús permanecemos. Podemos ser jóvenes, podemos ser mayores, pero de ahí en adelante Jesús es el Señor de nuestras vidas, nuestro Señor, nuestro Salvador, es a quien debemos tener en primer lugar. Sí. ¿Sí? Y a esos son los que están siempre en ese versículo. Muy bien. Ya vimos una característica, permanencia, ¿verdad? Permanencia. O sea, todos nosotros a veces pasamos por momentos difíciles, pero la gracia de Dios está para levantarnos y para seguir caminando con Él. O sea, lo que el enemigo quiere decirnos es, no, tú ya no, mejor descalifícate, tú seguro eres de una de esas malas tierras. Pero lo que el Señor dice, no, yo morí por ti, mi gracia está por ti, es por la gracia, es por la fe, levántate otra vez, levántate y vamos. Y por eso hay una constancia a través de la vida, perseveran hasta el final. Otra característica, allí, Abelina. Me viene a la mente los frutos del Espíritu, ¿no? En Gálatas 5. Exacto. Porque los domingos todos somos muy buenos. Cuando Sí. estamos aquí ponemos nuestra mejor cara y nuestra mejor sonrisa, pero los frutos del Espíritu se están viendo en nuestro día a día, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la casa, cuando vamos conduciendo, que es lo que realmente hay. Exacto. Entonces, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, ¿verdad? Muy bien. Otra característica allí con Kirsten. Multiplicación, que no se puede dejar de contar a todo el mundo que sean hijos espirituales por la vida de esa persona. Exacto. Tienen hijos espirituales. Queridos hermanos, amados del Señor, todo género se reproduce según su especie. ¿Ok? Entonces, hasta donde yo sé, alguien me puede corregir si en algo estoy equivocado, pero los perros tienen perritos, los gatos tienen gatitos, ¿sí? Y los cerdos tienen cerditos, ¿no? Y los discípulos tienen discipulitos, ¿no? Sí. Entonces, si eres un discípulo de Jesús, lo que dice Kirsten, hay fruto también en ese sentido en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante para nosotros y es importante pensar, ¿estoy yo dando el fruto de Dios en mi vida? ¿No? Está esa constancia, está esas características de la vida de Jesús, del carácter de Jesús que mencionó Abelina: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me doy cuenta yo de que mi vida ahorita se ve diferente que mi vida hace 10 años, que hay un crecimiento en esas características en mi vida. Y también estoy dando fruto en términos de hacer a otros discípulos también, de contar a otros las buenas noticias, de ser de alguna manera parte para que otras personas puedan venir a los pies de Jesús. ¿Ok? Así que sugiero que terminemos orando, porque hay cosas en todo esto que solo Dios puede hacer. Y el Señor, abre mi corazón
Haz suave el terreno de mi vida. Trae transformación a mi vida. Dame hambre y sed por tu palabra. Dame hambre y sed por el amor, por la obediencia. Llena mi vida, usa mi vida para que dé gloria a tu nombre. Así que ahí como estamos sentados en grupos de 2 o 3 personas, vamos a orar unos por otros, ¿ok? Y ahorita oro yo al final. Va a ser breve el tiempo, hermanos, así es que oren, no platiquen. Sí, excelente. Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado. Gracias porque has venido a este mundo. A mostrarnos cómo es Dios. A entregar tu vida por nosotros, para abrir un camino para salvación a través de tu muerte dolorosa en la cruz. Pero gracias porque no quedaste muerto, era imposible que la muerte te retuviera. Porque la paga del pecado es muerte y no había muerte en ti. No había pecado en ti. Oh Señor Todopoderoso, gracias
porque nos has invitado a tu reino, y no como súbditos, sino como familia. Oh Señor, gracias. Padre, que puedas cumplir en nosotros el sueño de tu corazón. Señor, te amamos y queremos ser tuyos. Queremos vivir para ti, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero, Padre. Que podamos serte agradables en todo, Señor. Que podamos dar fruto en nuestra vida, Señor. En una forma constante, Señor. Hasta el fin de nuestras vidas. Que tú nos des la gracia del perseverar hasta el final. De ser fieles a ti, Señor. Sean cuales sean las circunstancias que vengan a nuestras vidas, danos tú la fuerza que necesitamos, Señor, para perseverar hasta el final. Ensuaviza nuestro corazón. Danos disciplina para buscarte en tu palabra, Señor, en oración, todos los días de nuestra vida, para saber que no se trata de que seamos fuertes, sino que reconozcamos que somos débiles, que necesitamos de ti, que necesitamos de tu palabra, que separados de ti no podemos hacer nada. Oh Señor, para que tú puedas dar el fruto en nuestras vidas, para que pueda ver, Señor, todas estas cosas, y para que podamos, Señor, ser tus testigos donde quiera que estemos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.